placer para mí siempre estar aquí. Y la pregunta obligada, ¿quién está tomando el volante de tu vida? Si nos imaginamos que nuestra vida es un vehículo, o sea, es un carro, como usted le llame. Imagínese usted solo por un segundo que usted tenga 3 pasajeros montados ahí y que en algún momento dado le quiten el guía, le quiten el volante y tomen ellos el control ya hacia donde usted va. Y aquí vamos a definir 3 aspectos, 3 partes de la personalidad según Sigmund Freud, que es el yo, que es tu parte consciente. Si el vehículo lo conduces tú directamente en tu parte consciente, sabrás a dónde vas, porque por supuesto, tú sabes lo que quieres, o se supone que sabes lo que quieres. Sin embargo, si el ello o ego toma el control del volante, ese día tú vas a estar en modo piloto automático, o sea, tu parte instintiva es la que va a regir. Probablemente nos hagamos autodaño. Ese es el momento en que las personas llegan a adicciones, a alimentar sus adicciones. Señores, estamos al pecho con las adicciones. Todos los días viendo adicciones nuevas, incluyendo la auto-reafirmación. Hay personas, señores, que están llegando a grados superlativos. O sea, si tú no le dices que están bien, que ellos están 100% bien, que son bellísimos, tú estás mal con ellos. ¿Tú sabes lo que es? Pero que no solamente en lo físico, que son exitosos más que nadie, que todas sus ideas son aplaudidas. Yo entiendo que de verdad la sobreautovaloración es uno de los daños más grandes que estamos haciendo nosotros ahora mismo como generación, porque no estamos aceptando lo que es justamente nuestra biología, que es la humanidad, y la humanidad no puede ser perfecta. O sea, nosotros vamos fluctuando permanentemente y eso es siempre. Y el hecho de endulzarnos nosotros mismos definitivamente que nos va a pasar factura. Muy grave, y sobre todo anedonia, llegando mucha gente con falta de motivación total, porque pusieron una vara tan alta en sus vidas y llegaron a decirle a todo el mundo que ellos eran los máximos y quisieron demostrarse que eran los mejores. Sin embargo, cuando llegan a estar con ellos mismos en una habitación, qué duro se dan, porque realmente, como bien tú lo expresas, todos tenemos defectos y virtudes, o sea, no hay nadie perfecto. Y si hablamos del ego o ello, cuando toma el volante de tu vida, que tú sales de tu casa en la mañana, puede ser el día más reactivo, o sea, es ese día que todo te molesta, que tú puedes discutir, que para tomar decisiones será muy difícil porque estarás en la parte instintiva, nada que ver con la racionalidad. De hecho, siempre le decimos a los pacientes y a las personas, no tomen decisiones cuando están reactivos, cuando tienen ira, porque generalmente no tiene nada que ver con la realidad, sino que, por supuesto, es tu parte inconsciente. Y, por supuesto, ya por último, que sería la parte cuando maneja el super yo, es tu área moral. ¿Qué ustedes creen que va a pasar cuando maneja el área moral? No, automáticamente las críticas de los demás obligatoriamente va a incidir de forma nociva y fuerte hacia nosotros. Exactamente. Es que el yo moral no se puede sostener, porque todos en algún momento vamos a fluctuar a cierto nivel de moralidad. Yo entiendo que el pudor se puede pasar un poquito más, ¿okay? Porque tienes pudor y tienes límites. Pero cuando hablamos de la moralidad, es un poquito complejo. Todos en algún momento llegamos a mentir, ya sea de malo o de malo, entonces ahí ya se ve comprometida, por ejemplo, la moralidad. Es un poco complejo, pero sí hay gente que hace de la moralidad su estándar. Ahora, en una vida, en este tiempo, en esta generación donde todos estamos viviendo el aquí y el ahora, en un piloto casi automático, también llega un momento que ese piloto automático se apodera de nuestro volante. ¿Qué debemos de hacer? Mira, lo primero es, si me das una parte ahí para el super show, para como definir un poquito ahí, bien como ustedes dicen, esa autocrítica a veces es desmedida también. O sea, somos tan duros con nosotros mismos porque nos estamos midiendo con la vara social. Pero yo tengo que medirme con la vara de Daisy Rodríguez. Yo no puedo compararme con Ariela y decir, ay, no, es que mira, ya mide. No, yo soy pequeña de estatura, yo tengo que sacarle provecho a mi estatura y estar clara de cuáles son mis virtudes para potencializarla. Entonces, aquí entramos a las comparaciones. Y estas comparaciones a veces vienen desde el hogar. Cuando a mí me comparan con el hermano, que tu hermano es brillante, que tu hermano logró 13 carreras en tantos años y tú apenas fuiste bachiller. Entonces, en el hogar comienza esa base. Y luego, ¿cómo yo voy a identificar ese super yo? Cuando yo, queriendo decir que no, le digo a todo que sí. Y hay cosas que me hacen daño a mí y yo las hago como quiera para cumplir con el estándar social. Y hay que tener cuenta con los sí de los demás que se convierten en no para nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, a veces hay que sentarnos y autoevaluarnos y tener conciencia de que el volante de nuestra vida diariamente puede cambiar de situación y todo va a depender de nuestra mentalidad, pero también hay que normalizar que a veces debemos de dejar ese vehículo en pausa y no siempre debemos estar montados en ello. ¿Cómo podemos analizar y cómo podemos sentarnos y darnos cuenta cuál es esa emoción o ese sentimiento que normalmente está manejando nuestra vida? Lo primero es, le doy la regla de los 5 minutos al levantarse. Usted tiene que hacer ese autoanálisis del día. ¿Cuáles fueron mis carencias de ayer? ¿Qué yo no superé ayer? Y ese balance, cuando yo me voy al otro día con deudas, ¿qué va a pasar? Que yo tengo intereses que pagar y esos réditos son muy caros. Es lo mismo y tú vas a ver como si fuese tu vehículo cuando enciende una luz dentro del tablero. ¿Te quiere decir que hay algo que no está bien? Inmediatamente tú haces ese balance de esos 5 minutos. Vas a entender
¿con qué te levantaste hoy? ¿Cuáles son tus herramientas? Si tú tienes 5 reuniones hoy, tú tienes que hacerte consciente y decir, a esa reunión no puede ir mi ego porque voy a estar reactiva. Entonces, ¿cómo calmar? Hacer la autoconciencia y sacar esos 5 minutos. Pero yo les doy a mis pacientes también, cuando van a la regla del no, que fue lo que tú hablaste ahora mismo, si tú vas a aplicar el 100% y un 80% beneficia a otra persona lo que tú vas a hacer, claramente es un no. O sea, sencillamente detente un minuto y aplica esa regla del 80-20. Si a mí me va a beneficiar un 20%, porque yo tengo que hacerlo, entonces estoy trabajando para otros. Al final del día, todos los días, yo sé que tú lo haces mucho, Ada, eso. Al final del día tenemos que pasar balance de lo que hicimos. Y ese tiempo es importantísimo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos va a preparar a hacer ese balance y también entender quién actuó más hoy. Recordar, como dice Ada también, que no siempre nosotros tenemos que estar montados al volante con uno de esos estamentos, sino entender que somos humanos, que no estamos bien, que hoy estoy triste, pues vamos a validar mis emociones, vamos a reconocer que no lo hice bien, pero también a fortalecer lo que ya yo tengo fortalecido. Y esas comparaciones no son buenas. No siempre el vehículo te va a llevar al mismo lugar. Habrán caminos distintos. Eso es así. ¿Y cómo manejamos cuando el volante no lo llevas tú, sino que lo lleva netamente otra persona? Cuando el ego, el super yo no son los que salen, sino cuando tú ya definitivamente estás quizás en una etapa o en un punto donde te opacaste totalmente para que sea otra que dirija tu vida. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cuáles serían esas primeras, aparte de buscar ayuda obviamente, cuáles serían como esos primeros indicadores que deberíamos desarrollar para salir de ahí y tomar nosotros el control? Es muy fácil yo venir ahora a decirle a ustedes, oh no, mira, sencillamente sal de ahí. No, una de las cosas más difíciles es salir de un lugar donde tú no tienes el control, porque eso genera hasta cierto punto, y de hecho eso es un tema que quiero traer. Cuando tú estás en modo dependencia, se te desarrolla la parte de víctima, y la víctima no tiene la fuerza para salir. Pero lo que yo quiero decir es, hoy, si alguien nos está mirando y está en esta situación, ve al espejo y sencillamente mírate a los ojos y dite a ti mismo o a ti misma si realmente te mereces lo que estás viviendo. No vinimos a tomar migajas de nadie, no vinimos a eso. Y con que des un pequeñito paso hoy es suficiente. Porque siempre digo a mis pacientes, trabaja en el hoy, no te preocupes por el mañana, con que lo hagas bien hoy está más que bien. Y yo creo que nosotros debemos de comenzar a cambiar la mentalidad de nuestros antepasados, de que para poder llegar a la felicidad debemos de sufrir mucho. Para poder llegar a la felicidad no hay que sufrir obligatoriamente, y a veces comparamos o tendemos a pensar de que para poder ser exitoso el camino debe de doler. Sí, hay momentos difíciles, pero no debe ser la norma. Creo que es importante resaltar esa parte. 3 consejos para volver a retomar el volante. Bueno, para retomar el volante, como dije, 5 minutos todos los días en la mañana, pasar balance en la noche, visualizar si lo que vas a hacer beneficia más a otro que a ti, y hacernos autorresponsables de nuestros actos y de nuestras Yo creo que emociones. esa es la parte más difícil. Mira, te juro por Dios, esta tiene que ser la parte más difícil. Aceptarte como eres y decir, ok, perfecto. Y dejar que las emociones transiten, porque tampoco nos queremos permitir eso. Yo sé que está en tema de dar esos consejitos, pero ¿cómo podríamos nosotros iniciar? Exacto, eso mismo, no tolerarnos. A veces siempre loco, ahora mismo está bien que siente loco, porque el ecosistema, porque el contexto me llevó quizás a eso. Entonces, ¿cómo no quedar bien esa emoción? Reconociendo de que todas son válidas. Porque, como tú lo dices, cuando sale el enojo en mí, es que hay algún mecanismo que yo no he superado. Entonces, si a mí me enoja lo que Ada está haciendo y yo lo tengo como un espejo y yo choco con Ada, entonces tengo que analizarme yo qué es lo que no he superado que me está molestando tanto, lo que le está haciendo. Y hacernos responsables de las emociones que sentimos. Queremos echarle a todo el mundo la culpa. Comience a analizar qué usted tiene como registro mental, cuál fue su crianza. Y hay deudas emocionales que traemos a través de generaciones y que hoy no sabemos enfrentar. Y eso se transfiere en depresión, ansiedad, estrés. Hay gente que llega a mi consulta pensando que tiene una depresión grave y lo que tiene es una baja tolerancia a la reafirmación. Cuando alguien le dice que está haciendo algo bien, lo tumba en vez de subirlo, porque nadie nunca le reconoció nada. Y por supuesto ellos no lo admiten, no se reconocen. Y creo que, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, el futuro del mañana depende de los niños de hoy y su mentalidad depende de cómo sus padres lo tratan y cuáles son las palabras que le dicen diariamente. Creo que es importante resaltar esa parte. ¿Dónde podemos encontrar